Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este webinario informativo del curso de MATLAB Básico Intermedio Fundamentos para la elaboración de proyectos de ingeniería. Este webinar va a estar estructurado de la siguiente forma. Una primera parte va a ser una presentación personal acerca de mi persona para que ustedes tengan idea de el instructor, la trayectoria y también la experiencia con el software. La parte número 2 va a ser una pequeña presentación por medio de diapositivas animadas para explicar las características más relevantes del software y también de la capacitación que se va a lanzar. La parte número 3 va a ser revisión rápida de algunos proyectos de diferentes áreas desarrollados por mi persona. Y la parte final va a ser en este caso las consultas. Preferentemente por favor en la parte final para de esta forma también no perjudicar con la fluidez del curso. Entonces, aclarado todo eso, a continuación voy a proceder a explicar, en este caso, acerca de la presentación personal. Mi nombre es Kevin Ariel Crespo Sanabria, soy ingeniero eléctrico de profesión y tengo bastante trayectoria haciendo uso de software de MATLAB para desarrollo de proyectos. No solo de MATLAB, también desarrollo proyectos en el lenguaje Python. Acerca de mi experiencia profesional, primeramente he desarrollado las funciones en mi especialidad, en este caso en la empresa de transmisión, realizando análisis dinámico de generadores síncronos. Posteriormente trabajé en una empresa denominada COBE, acá en Bolivia, es Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, que en su momento era una empresa subsidiaria de Inkia Energy, que es en este caso una empresa multinacional dedicada al sector energético, generación de energía, petróleo y gas a nivel mundial, con sedes en países vecinos como Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Europa, África, etc. En esa empresa era responsable de realizar el ajuste de coordinación de protecciones de líneas de transmisión y análisis de regulación primaria de frecuencia. Actualmente trabajo en la empresa denominada Comité Nacional de Despacho de Carga aquí en Bolivia, que es la empresa que planifica, opera y administra el sector energético nacional, el sector eléctrico, y trabajo como ingeniero supervisor del Sistema Interconectado Nacional. En pocas palabras, mis funciones están atribuidas a la operación en tiempo real del sistema eléctrico boliviano y a la coordinación con empresas, ya sea generadoras de energía eléctrica, transmisoras, distribuidoras, empresas siderúrgicas, mineras, empresas de yacimientos, empresas petroleras, etcétera. Esto en cuanto a mi trayectoria con respecto a mi formación profesional. Ahora, adicionalmente también trabajé como consultor independiente, desarrollando proyectos para ingeniería en diversas áreas. Es por esa razón también que estamos acá en esta capacitación. Como consultor he desarrollado proyectos en diversas áreas. Proyectos para el área química, para el área petrolera, para la electrónica, robótica, para la parte civil, para la parte matemática, para diversas áreas. Obviamente no soy una persona que esté especializada en todas las ramas de la ingeniería. Proyectos de áreas tales, por así decirlo, como el área petrolera, los desarrollé en colaboración con especialistas de dicha área. Es decir, para un proyecto petrolero tenía apoyo en la parte técnica conceptual y de ingenieros de esa rama. Esas personas me proporcionaban las ecuaciones, la información y luego también me detallaban qué es lo que deseaban obtener con todo lo que me estaban proporcionando. Mi trabajo básicamente como consultor era agarrar todo lo que me están proporcionando, traducirlo al lenguaje de código por medio de un programa y entregar un resultado derivado de dicho programa. Entonces, en ese sentido, para que estén un poco también tranquilos, la persona que va a impartir la capacitación es una persona que ha desarrollado proyectos en diversas áreas de la ingeniería. Justamente en la parte número 4 de este webinar vamos a hacer una revisión rápida de algunos proyectos que he desarrollado. Esto sería un breve resumen en cuanto a mi experiencia profesional y también con el software. Ahora vamos a pasar a continuación a la parte número 2 de esta presentación. Aguardan un momento, voy a compartir la pantalla correspondiente. Nos encontramos acá. Ahora, como les había comentado, esta es una capacitación que está desarrollada en niveles. Estamos a punto de encarar el nivel básico intermedio de MATLAB. El objetivo de esta capacitación es, en este caso, enseñar todo lo que se
requiere para desarrollar proyectos en diferentes áreas y de diferentes dificultades para el entorno de la ingeniería. Cabe aclarar que en esta institución mi persona también es la responsable de las capacitaciones de Python, también con enfoque de ingeniería. Acerca de la institución en cuanto a la capacitación de MATLAB, somos la institución que lleva más tiempo en cuanto a capacitación de MATLAB en territorio nacional. Entonces, en ese sentido, la capacitación no es una improvisación. Ya llevamos bastantes años y somos la institución con más presencia en este tipo de capacitación a nivel Bolivia. Ahora, acerca del software, vamos a hacer un pequeño avance con respecto a las características más importantes de MATLAB y también de la capacitación. En los antecedentes, básicamente lo que se aprecia es cómo se trabajaba en el sector de la ingeniería antes de la aparición de programas tales como MATLAB, entre otros. Como sabemos, en la ingeniería casi siempre se tiene una necesidad que encarar, que generalmente está relacionada con automatización, simulación, diseño, modelación, o en su defecto puede ser una práctica si es que se está cursando un grado académico como universitario o un posgrado. El detalle es que posterior al planteamiento del problema siempre se procedía con la búsqueda de una solución. Anteriormente esta solución estaba dada ya sea por qué metodología matemática se va a utilizar en caso de encarar parte matemática, o en su defecto también en este caso se utilizaba el Excel, qué herramientas de Excel o de qué forma se va a utilizar el Excel para la resolución de la necesidad, Excel o algún otro programa o lenguaje de la década de la década pasada, de inicios del 2000. Posteriormente lo que sucedía es que se procedía con la resolución, es decir, resolver por métodos tradicionales. En pocas palabras, lápiz, papel y en su defecto tal vez una calculadora que puede ser científica o también el Excel, alguna macro de Excel. Esta metodología de resolución es buena, no es mala, es decir, es bueno aprender de esta manera. Lo malo es quedarse únicamente en esta forma de resolución y no ir un poco más allá. Ahora, ¿cuál sería la principal limitante a la hora de trabajar de esta manera a esta fecha? Principalmente se debe al hecho de una actividad redundante y morosa. ¿Por qué? Porque trabajar de esta manera ya en el ámbito profesional es inaceptable considerando las herramientas que tenemos a disposición para trabajar. Y otro inconveniente de trabajar de esta forma actualmente en el sector es el resultado. ¿Por qué? Porque al trabajar con lápiz y papel de una manera clásica, somos susceptibles de obtener resultados con errores, ya sea que nos hemos equivocado en algún signo o en algún cálculo durante la resolución, o también pueden aparecer las imprecisiones, ya sea por temas de redondeos. En pocas palabras, esta era la forma en la que se trabajaba en la ingeniería antes de la aparición de programas y también antes de que sea accesible a las computadoras. Como sabemos antes, no todos podían acceder a una laptop o una computadora por el tema de costos, entre otros factores. Actualmente creería que todos tenemos una computadora o una laptop. Entonces, en ese sentido, ya podemos beneficiarnos de programas y dejar esta forma de trabajo atrás. Ahora, lo que sucedía generalmente una vez que se procedía con la resolución de cualquier necesidad en el entorno de la ingeniería por esta secuencia de pasos es, una vez finalizado, si más adelante tenías una nueva necesidad, volvías a empezar del mismo paso inicial, es decir, volvías a pasar por toda esta secuencia de pasos. Generalmente esta era la forma de trabajar antes en la ingeniería y actualmente todavía se sigue utilizando. No es malo, cabe aclarar, esta manera de enseñanza no está mal, pero lo malo es en quedarse únicamente en esta forma de trabajo, porque actualmente ya hay formas más eficientes de complementar esta enseñanza preliminar. Ahora, la solución viene dada con la aparición de programas y también con la accesibilidad a computadoras. Si hablamos de territorio nacional, creería que a esta fecha ya la mayoría puede acceder a una computadora. Y al acceder a una computadora, nuestro alcance de análisis y de resolución también se amplifica, porque las computadoras tienen la posibilidad de ejecutar programas. Y los programas, la verdad, son sinónimo de eficiencia en muchos sentidos.
Ahora, acá para este análisis, la solución viene a ser en cómo programas como MATLAB logran tratar la necesidad anteriormente expuesta, es decir, de qué manera nos ayudan a trabajar más eficiente. Acá estamos considerando en este análisis la misma secuencia de pasos al inicio. Se tiene un problema, una necesidad de la ingeniería. Acá ya viene la diferencia. La diferencia vendría acá por el paso número 2. Sería analizar qué herramienta de MATLAB se va a utilizar para la resolución. En el caso anterior era qué metodología matemática o qué macro. En este caso vendría a ser qué herramienta de MATLAB. Cabe aclarar que MATLAB tiene varias herramientas. Tiene entorno de creación de programas, entorno de creación de código, donde se crean los programas. Tiene un entorno de simulación, que es Simulink, que es donde se realizan simulaciones dinámicas. También tiene un entorno de desarrollo de interfaces gráficas, o donde se crea apps o aplicaciones para la ingeniería, que es App Designer. Entonces, en pocas palabras, MATLAB tiene muchas herramientas. Y cuando nosotros tenemos una necesidad de la ingeniería, entonces si vamos a utilizar MATLAB, el paso siguiente sería con qué herramienta de MATLAB vamos a resolver esa necesidad. El paso número 3 vendría a ser el más complejo y el más demandante, que es la solución. La solución viene dada por la creación de un algoritmo o modelo de simulación. En pocas palabras, tienes que crear un programa que resuelva esa necesidad, o en su defecto un modelo de simulación en Simulink para hacer el análisis. Esta es la parte más compleja porque crear un programa no es sencillo, requiere una formación sólida y también dedicación y práctica. Pero cabe aclarar, aquel que hace seguimiento y aquel que se forma constantemente en este entorno, es decir, que aquel que es persistente con MATLAB, puede alcanzar un nivel tal que puede desarrollar cualquier programa o puede resolver cualquier necesidad con alguna herramienta de MATLAB. Ahora, ¿en qué nos beneficia trabajar con MATLAB? O sea, ¿de qué manera esto hace que nuestro resultado sea más eficiente o nuestro camino a la resolución sea más eficiente? Vendría dado por el paso número 4. Acá, una vez desarrollado el programa o el modelo de simulación, vamos a tener un resultado. Y este resultado va a tener las siguientes características. 1. Va a ser preciso. Ya no va a haber el riesgo de imprecisión que mencionamos anteriormente, porque como sabemos, somos humanos, somos susceptibles a cometer errores de cálculo. Muchas veces todos nos equivocamos, ya sea por factores como distracción, cansancio u otro tipo de razones, pero la tasa de errores en cálculos de una persona humana es considerable. En cambio, una computadora, un programa no se equivoca ni en signos ni en cálculos. Por ende, el resultado que nos otorga es un resultado muy preciso y muy confiable. Entonces, el primer beneficio es el resultado va a ser adecuado, no va a ser incorrecto. Y segundo, y esta es la parte que denota más eficiencia, una vez desarrollado un programa, cuando más adelante tienes la necesidad de encarar un nuevo proyecto, una nueva necesidad con características similares, no es necesario ir nuevamente al paso inicial. Si tú ya tienes un programa, lo que haces es utilizas ese programa desarrollado previamente como base. Y lo único que a lo que te remites es a modificar. Modificas algún dato o algún cálculo, alguna parte del código. En pocas palabras, estás reutilizando un programa. O puedes llegar a combinar programas que anteriormente tenías desarrollado para crear uno nuevo. Esto hace que, primero, reduzcas tus tiempos. Si al principio te tomaba bastante tiempo crear un programa, más adelante, con la base que ya vas a ir generando, el desarrollo de tus programas se va a reducir en cuanto a tiempo. Vas a desarrollar programas en un menor tiempo. Segundo, vas a resolver tu necesidad más rápidamente. Y esto les comento porque básicamente esta es la metodología que utilizan la mayoría de consultores. Como les comentaba, también yo he sido consultor desarrollando proyectos para ingeniería. En principio, los primeros programas que he creado, la verdad para mí fueron bastante complicados, porque empezar en cualquier cosa casi siempre es complejo. Por ejemplo, un programa del área química, la modelación de un reactor químico o el análisis de un reactor químico. A un principio me fue muy complicado porque empecé desde cero. Pero el detalle es que a medida que yo iba encarando varios proyectos de esa misma naturaleza, más adelante ya los proyectos que tenía que encarar
eran mucho más sencillos para mi persona porque ya tenía varios proyectos de reactores. En algunos casos simplemente lo que hacía era agarraba uno que ya había desarrollado, lo modificaba un poco y ya está, ya tenía resuelta la necesidad. O en su defecto agarraba otros proyectos que tenía, sacaba una parte de un proyecto, otra parte de otro proyecto en cuanto a código y combinaba después todo en un solo archivo y básicamente ya tenía resuelta mi necesidad. A esto es a lo que me refiero con eficiencia. A medida que uno va desarrollando programas, esos mismos programas son reutilizables más adelante. Entonces, en ese sentido, ese es el objetivo y la premisa de trabajar con MATLAB. Eficiencia y seguridad en los resultados. Ese es el principal objetivo a la hora de manejar este tipo de herramientas. Bueno, se añade también acá un tercer objetivo, que sería amplificar, en este caso, la capacidad de análisis, es decir, expandir nuestro análisis con respecto a alguna temática de interés. ¿Esto a qué hace referencia? Por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer con MATLAB, se puede analizar, pero si uno quisiera hacerlos con, o mejor dicho, quisiera hacerlo con lápiz, papel, o si se trata de un docente con pizarra acrílica y marcador, no se puede hacer. Es decir, el uso de programas tales como MATLAB te dan la posibilidad de analizar de una manera diferente una necesidad que tú tienes y de complementar, de expandir en este caso tu análisis. Un caso bien particular, por ejemplo, cuando se trata de ecuaciones diferenciales, creo que con este ejemplo se va a entender, a la mayoría cuando estamos en formación académica, es decir, cuando nos estamos formando en una especialidad de la ingeniería, nos enseñan a resolver ecuaciones diferenciales. Está bien, o sea, lo resolvemos con iteraciones, con hoja, papel, con calculadora. Está muy bien, pero yo estoy seguro que a una gran mayoría no nos han mostrado cómo graficar una ecuación diferencial o de qué manera esa ecuación diferencial te va a servir. Es decir, cómo tú lo vas a utilizar en la práctica. ¿Qué vas a hacer con esa ecuación diferencial? ¿Qué representa esa ecuación diferencial? No solo analizar esa ecuación diferencial desde el contexto matemático, sino qué va a representar en tu vida laboral. ¿Qué haces con esa ecuación? Y justamente en ese tipo de escenarios es donde entra programas como MATLAB. Este tipo de softwares te permiten analizar de varias maneras una necesidad. Primero graficas, puedes graficar sin mucho problema. Al graficar tú vas a entender si esa ecuación diferencial representa, en este caso, el comportamiento de una máquina, tú vas a ver cómo se comporta esa máquina por medio de esa gráfica. O si esa ecuación diferencial básicamente describe el comportamiento de una variable asociada a ese equipo, tú vas a ver justamente cómo se comporta esa variable asociada a ese equipo. Esto lo vemos generalmente en el nivel intermedio avanzado. A lo que quiero llegar es que manejar software te ayuda a, primero, analizar de una manera diferente lo que tal vez ya conoces y segundo también te ayuda a comprender de qué forma la teoría se aplica en la práctica. Es decir, tú puedes ver cómo todo aquello que has aprendido teóricamente va a repercutir en el campo de la práctica. Esto es algo que te dan los programas. ¿Por qué esto no se podría hacer teóricamente, es decir, con lápiz y papel? Porque, a ver, si ustedes intentan graficar una ecuación diferencial, probablemente tardarían horas, días, semanas o meses. Entonces, en ese sentido, esto es algo que casi nadie se anima a hacer. En cambio, ese tipo de análisis con un programa es cuestión de crear el programa, que no debería ser más de unos 10, 15 minutos exagerando para una persona con práctica, tal vez menos, y la ejecución es en cuestión de milisegundos. Es un tiempo muy breve, con resultados muy confiables. Entonces, esto es como un adelanto de por qué es importante aprender a manejar programas tales como MATLAB. Ahora, continuando, el alcance. ¿Quiénes pueden utilizar MATLAB? La respuesta acá vendría a ser todas las ramas de la ingeniería. Ingenieros químicos, eléctricos, mecánicos, ingenieros de alimentos, de control, electromecánicos, industriales, petroleros, civiles, área robótica, los que están relacionados con área matemática, área física. Los economistas también pueden utilizar MATLAB, la gente que está involucrada con el procesamiento de imagen y video, procesamiento de audio, área robótica. En general, MATLAB tiene herramientas para todas las ramas de la ciencia y la ingeniería. Forma más resumida de explicar, cualquier área que esté involucrada con la matemática o la física puede utilizar MATLAB. MATLAB tiene un montón de herramientas, librerías y básicamente hoy en día puede hacerlo casi todo.
Yo estoy seguro que acá hay ingenieros de diferentes áreas, petroleros, químicos, entre otros. Asimismo, de diferentes especializaciones en su formación. Puede haber alguna persona que sea área mantenimiento, área planificación, operación, área administrativa, logística. Y en general, cualquier persona, independientemente del área, puede utilizar programas de MATLAB para, en este caso, automatizar. Ya sea automatizar sus tareas, automatizar sus cálculos, automatizar su análisis o para modelar. Es decir, aunque las circunstancias no te obliguen a utilizar un programa, si tú sabes programar, puedes crear un programa para facilitarte el trabajo. Entonces, esta es una característica muy importante a la hora de aprender a programar, o mejor dicho, esta es una razón importante. Otra de las razones, en realidad hay varias razones, pero desde mi punto de vista la más significativa vendría a ser el hecho de que antes aprender a programar era como un plus, es decir, una ventaja. No muchos programaban, por diversas razones. Uno vendría a ser porque tampoco no había mucha accesibilidad a computadoras, no había muchos programas y también en su defecto no, las capacitaciones no eran tan accesibles. Antes era un poco más complicado capacitarse. Entonces, en ese sentido, eran pocas las personas que programaban y generalmente se utilizaban los lenguajes tradicionales, el lenguaje C, C++, y el más novedoso era el Visual Basic o VBA, que es el lenguaje de las macros, que en su momento fue muy bueno, fue revolucionario, pero hasta la fecha hay lenguajes mucho más completos, mucho más eficientes, entre ellos es el de MATLAB. Ahora, en el contexto actual, saber programar no vendría a ser como un plus, sino más que todo es una necesidad, porque como sabemos estamos en una era de la automatización, casi todo se está llegando a automatizar. Es más, estamos incursionando en una nueva generación en cuanto a la tecnología, que son las inteligencias artificiales. Esto obliga a que los profesionales hoy en día tienen que estar más a la vanguardia con estas herramientas tecnológicas, es decir, no podemos quedarnos en como estábamos antes. Esto principalmente para las personas que recién se están formando, porque la competencia te va a obligar en algún momento a aprender a programar o a crear programas. Y para los que ya están consolidados, ya tienen bastante experiencia en su sector, es una manera también de no quedarse atrás. Uno también tiene que ir de la mano con las nuevas tecnologías. En este sentido también, como comentario, muchos posgrados, ya sean principalmente maestrías y doctorados, he visto, no estoy muy seguro si diplomados, ya requieren que uno sepa programar. Muchas maestrías y doctorados van de la mano o con MATLAB o con Python, que son los lenguajes preferidos para este tipo de formación. Otra razón para aprender a programar es justamente para los que se están formando académicamente en alguna especialidad de ingeniería o para los que están haciendo una especialización como maestrías o doctorados. Como sabemos, encontrar un tema de tesis es muy complicado a esta fecha porque casi todo ya se ha hecho. Hay proyectos desarrollados para casi todas las necesidades. Pero un área que todavía no está completamente saturada y explorada es el desarrollo de programas. Es decir, a esta fecha todavía hay bastantes alternativas en cuanto a desarrollos de programas para presentarlo como proyectos. ¿Por qué? Porque no muchos programan todavía y también no muchos se han animado a incursionar en esta área. Entonces también algo que yo he podido apreciar es que crear programa es una buena alternativa en caso de que uno tenga la necesidad de presentar un proyecto para su formación. Ahora, volviendo con lo que estábamos analizando, los beneficios de MATLAB son varios. Acá voy a resumir los más relevantes y vamos a hacerlo de una forma más rápida para no extendernos tanto en esta parte literal. El primer beneficio es que es preciso. Como ya les había comentado, MATLAB es un lenguaje que se actualiza 2 veces por año. Mejor dicho, esto no les comenté, les comento a continuación. MATLAB se actualiza 2 veces por año. Como saben, no muchos programas se actualizan con esa frecuencia. Algunos programas, en el mejor de los casos, se actualizan cada año. Hay otros que se actualizan cada 3 años. En cambio, MATLAB se actualiza 2 veces por año. ¿Por qué? Porque MATLAB está en constante crecimiento y evolución. Cada 6 meses va incorporando más herramientas, va resolviendo más necesidades.
Esto también es una prueba de que MATLAB constantemente está evolucionando y no se está quedando tan relegado como ha pasado con otros lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje de las macros, uno de sus grandes errores que ha tenido, y por la razón por la cual actualmente ya se está descontinuando las macros, es que no se han ido actualizando. Han sido muy lentos y también, por qué no decirlo, se han confiado bastante con tener en este caso la hegemonía en cuanto al lenguaje de programación. En cambio, MATLAB, al actualizarse cada 6 meses, va incorporando, va optimizándose, va mejorando, y esto hace de que se mantenga a la vanguardia. Otra razón es que es compatible, se integra con programas, sistemas, lenguajes de programación diferentes. En pocas palabras, MATLAB se lleva muy bien con casi todos los programas y todos los lenguajes. Es decir, si tú tienes una necesidad que resolver en tu simulador, vamos a decir que utilizas una herramienta especializada de área como un simulador, simulas. Y por así decirlo, posterior a esa simulación necesitas hacer algunos cálculos adicionales que el simulador ya no lo hace, tampoco te deja hacerlo. Entonces, en ese contexto, ¿qué puedes hacer? Puedes exportar tus resultados de la simulación a MATLAB. Es decir, en pocas palabras, la información de esa simulación la traes a MATLAB porque MATLAB se integra muy bien con cualquier programa. Y luego en MATLAB, si tú sabes programar, haces los cálculos que tú necesites, haces lo que deseas. Y después, si deseas, puedes ver el resultado final desde MATLAB o se lo devuelves al simulador, en su defecto, lo vuelves a exportar. Esto no solo aplica con simuladores, aplica con otros lenguajes, con programas de diseño también, como SolidWorks, diseñas piezas, posteriormente quieres darle movimientos, entonces esas piezas las exportas a MATLAB y de MATLAB, en MATLAB tú creas un programa para darle coordenadas de movimiento a esas piezas diseñadas. Todo se puede. Entonces tiene esa característica también, que se lleva muy bien con cualquier programa de la ingeniería. Es decir, puede intercambiar información con casi todos los programas de ingeniería. Otro beneficio es que es diverso en su uso. Posee aplicaciones para todas las ramas de ingeniería y ciencias en general. Lo que les había comentado, tiene herramientas para casi todas las ramas de la ingeniería. En esto no vamos a ahondar mucho porque creo que se entiende la idea. Otro beneficio es que facilita el trabajo. Permite diseñar, simular, automatizar tareas, procesos, máquinas. Esto más que todo va relacionado con la duda que pueden tener algunos. Es decir, si les va a servir para el área en el cual se encuentren. Área de mantenimiento, planificación, operación, diseño, etc. Para cualquier área se puede utilizar MATLAB. Si bien en algunos casos es una necesidad, en otros no necesariamente. Si no te obligan a utilizar MATLAB, pero tú sabes programar, en pocas palabras te estarías facilitando el trabajo voluntariamente. En otros casos es indispensable, es decir, sí o sí te van a requerir conocer de este software. Y también, a ver qué podríamos decir, MATLAB es usado actualmente en proyectos. Es decir, muchas empresas actualmente utilizan MATLAB. En algunos casos utilizan como software número uno para desarrollo de proyectos. En otros casos utilizan como software de validación de proyectos. Cabe aclarar, para grandes proyectos, proyectos importantes, en este caso generalmente el proyecto se desarrolla en colaboración con algún software. Y por la importancia del proyecto se necesita validar esos resultados con un software diferente, para verificar que efectivamente los resultados devueltos por ambos programas tienen que ser parecidos y no tener diferencias notables. De esta manera, si no se encuentra grandes diferencias entre resultados proporcionados por dos softwares, se valida el proyecto. Entonces, en este contexto también MATLAB es utilizado para validar proyectos. Y esto les comento porque en la empresa que he estado en N Transmisión justamente se manejaba esta lógica. Proyectos importantes necesitaban ser validados por otro software. Y casi siempre el software elegido viene a ser o MATLAB o Python. Estos dos son las opciones ideales para este tipo de, en este caso, de necesidades. Ahora, en este sentido, como les comentaba, en algunos casos aprender a programar es una necesidad, en otros casos uno lo hace voluntariamente para mejorar. En mi caso ha sido requisito, por así decirlo. En las empresas en las que he estado me han obligado a aprender a programar. Yo tenía conocimiento muy básico con respecto a la programación, no era muy fanático tampoco de programar, no me gustaba, es más. Pero la necesidad en las empresas que he estado, los proyectos me han obligado a aprender. Y esta fecha
le ha agarrado el gusto, la verdad, a la programación, y también, por qué no decirlo, me ha servido bastante. Me ha servido bastante para abrirme puertas en diferentes rumbos en cuanto a la vida profesional, y también para no quedarme relegado, porque ya sabiendo programar uno también tiene que ir actualizándose. Ahora, como presentación penúltima, acá vamos a hablar de forma breve acerca de la institución y la capacitación. Nosotros somos CEPRA, somos una institución dedicada a la capacitación en diferentes áreas de la ingeniería, con y sin software. Mi persona es la responsable de impartir las capacitaciones tanto de MATLAB como de Python, con enfoque de ingeniería. Y como les vengo comentando, somos de las empresas con más trayectoria en cuanto a la capacitación de MATLAB y también de Python con enfoque de ingeniería. En este sentido, las clases no son improvisaciones, ya enseñamos desde la experiencia adquirida hace muchos años, tanto como capacitadores, también como consultores y también como especialistas, en este caso en desarrollos de programas. Ahora, el curso de MATLAB inicialmente estaba estructurado en 3 niveles. La capacitación de MATLAB vamos a hablar, porque la capacitación estaba conformado por 3 cursos o 3 niveles. El primer nivel o módulo es el básico intermedio, que es el que se va a abordar en el transcurso de la siguiente semana. Acá, lamentablemente, la plataforma constantemente va actualizándose y me va moviendo las animaciones y modificando también el tamaño del texto. Lamentablemente acá no es legible, pero de todas formas lo que tenía acá eran básicamente las secciones, es decir, los compendios de capítulos que se van a abordar en este nivel. Cabe aclarar, la cantidad de capítulos que abordamos a lo largo de cada curso es mucho mayor que la que vemos o la que veíamos en esta pantalla. Acá, por temas de espacio, no podíamos poner todo el contenido. Simplemente agarrábamos y colocábamos la mayor cantidad de contenido que teníamos disponible en cuanto a la pantalla. Pero el contenido completo se les va a proporcionar a todos ustedes por medio del brochure, que es un documento PDF donde van a estar detallados todas las características de las clases, los capítulos, los objetivos y también la metodología para la inscripción, modalidad de pago, etcétera. Ahora, volviendo con los niveles. En el primer nivel se enseñaba MATLAB desde cero. Es decir, tengo entendido que muchas personas también no tienen el software instalado. Entonces, partíamos desde esa parte con aquellas personas. Se les proporciona el software, se les ayuda con la instalación. Y los que tienen, trabajan con la versión que tienen, no hay ningún problema. Posteriormente aprendemos desde las ventanas, configuración de entorno, tipos de datos para ingeniería y vamos así avanzando poco a poco. El objetivo del nivel básico intermedio es dar las bases para posteriormente utilizarlas ya en un nivel diferente, que sería el intermedio avanzado. El nivel intermedio avanzado tiene una cantidad de días de capacitación mucho mayor al del curso básico, por obvias razones. Tiene una carga horaria mucho mayor también, y en ese nivel básicamente complementábamos lo que nos faltaba con respecto a MATLAB. Sobre lo que se aprendíamos en este caso conceptos más avanzados, complementarios, y terminábamos de comprender en este caso toda la parte base de MATLAB. Ahora, el tercer nivel venía a ser ya el puramente avanzado, que cabe aclarar, actualmente este nivel no lo estamos lanzando por tema tiempo. Pero ¿en qué consistía? El nivel avanzado, para comenzar, se quería que uno tenga ya formación sólida en MATLAB, que domine todos los conceptos tanto de curso básico, intermedio como intermedio avanzado. No necesariamente se les obligaba a pasar los cursos. Si una persona ya tenía formación sólida de MATLAB, directamente podía incursionar a este nivel. Pero sí, lo que se aclara es que acá ya no se iba a enseñar, acá ya directamente se iba a desarrollar en este nivel. Este nivel básicamente se lo abordaba generalmente en el entorno de simulación, Simulink. Básicamente acá lo que ya se hacía es desarrollar proyectos y solo se habilitaba para, en este caso, un área especializada. Es decir, MATLAB avanzado solo para eléctricos, o solo para mecánicos, o solo para químicos, o para petroleros. Y básicamente consistía en desarrollar proyectos, es decir, con todo lo que se ha aprendido ya directamente lo utilizábamos. Hacíamos proyectos y en este caso se avanzaba de esa manera. Ahora, este nivel no se aperturaba regularmente, se aperturaba a solicitud por obvias razones, como les comento. Acá ya era especializado para un área específica. Entonces, generalmente esta capacitación se la otorgaba a empresas, a consultoras,
a instituciones o universidades y en su defecto también a grupos de personas organizados. A veces se organizaban, vamos a decir, puro químicos, planteaban su requerimiento de querer capacitarse en ese nivel, el coordinador lo evaluaba, si se cumplían con todas las condiciones, pues se lanzaba la capacitación para esas personas. Como les comento, este nivel actualmente lo tenemos pausado y la razón principal sería a factor tiempo. Mi persona actualmente cuenta con un tiempo más limitado por el tema de que tengo que cumplir mis responsabilidades con el trabajo y la empresa a la cual pertenezco. Asimismo, también tengo que apartar un poco de tiempo para las capacitaciones tanto de MATLAB como de Python, es decir, cumplir, en este caso, mi responsabilidad con la institución. Es por esta razón también que las consultorías también las he pausado momentáneamente. Y lo que sí podría mencionarles es que los dos niveles, tanto básico, intermedio como intermedio avanzado, estos sí se abren regularmente y sí están confirmados que se vayan a lanzar. Entonces, esto sería todo en cuanto a la presentación previa del software. A continuación vamos a pasar a la parte número 3 de esta capacitación, que sería básicamente revisar de forma rápida algunos proyectos de ingeniería. Cabe aclarar, los proyectos que vamos a analizar a continuación o los que voy a mostrarles son proyectos generalmente desarrollados con conocimientos hasta el nivel intermedio avanzado, es decir, mucho de lo que se va a ver acá está creado con conocimientos del curso básico, pero también del intermedio avanzado. Ahora, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer todo en MATLAB. Por ejemplo, puedes hacer desde cosas tan elementales como graficar. Puedes graficar datos de todo tipo. Acá, por ejemplo, estoy corriendo un código que lo que va a hacer justamente es graficación. Acá podemos graficar, por ejemplo, funciones en el espacio. Y la manera en la que lo graficamos nosotros o que creamos nuestros gráficos es de la forma completa. Es decir, con toda la información correspondiente. Por ejemplo, acá tengo un gráfico 3D. Y como nosotros vemos, gracias al entorno potente que tiene MATLAB para su interfaz gráfica, podemos analizar de diferentes formas. Es más, este es una forma de visualizar un gráfico. Acá tenemos un gráfico 2D con toda la información correspondiente. Asimismo, también podemos realizar diferentes tipos de gráficos, diferentes modificaciones o podemos combinar varios escenarios gráficos en una sola ventana. MATLAB tiene esa característica y para desarrollar este tipo de herramientas se necesita conocimientos desde los conceptos del curso básico. Porque cabe aclarar, estos gráficos se generan principalmente con vectores y matrices y esto es algo que se lo ve en el nivel básico. Esto es una parte de lo que se puede hacer. Se pueden hacer muchas cosas en MATLAB, vamos a ir abordando gradualmente. Por ejemplo, también se puede realizar gráficos 3D de diferentes maneras, no hay una única forma. Cabe aclarar que para los avances, es decir, para el avance de la capacitación, mi persona para la institución ha desarrollado algoritmos. Es decir, en pocas palabras, he desarrollado secuencia de pasos. La enseñanza se la va a realizar por medio de o con ayuda de presentaciones animadas, como la que vimos anteriormente, con el objetivo de que se comprenda. Es decir, son clases teórico-prácticas. Algunos conceptos vale la pena analizarlos previamente de forma teórica y nos apoyamos justamente en las presentaciones y posteriormente, después de haber comprendido la parte conceptual, procedemos con la parte gráfica, o mejor dicho, con la parte práctica. Es decir, todo lo aprendido conceptualmente lo replicamos en el programa. Entonces, en este sentido vamos a ir avanzando de manera adecuada, porque muchas veces algunos llegan a confundirse cuando avanzamos puro código. Entonces, para evitar ese problema, y también algunos tienen conocimientos muy básicos o nulos de programación, entonces en ese sentido hemos desarrollado para cada clase secuencia de pasos. De esta manera la comprensión va a ser sencilla. Ahora, como les comentaba, puedes realizar gráficos de todo tipo. Por ejemplo, acá este es un gráfico 3D o en el espacio, porque está contenido sobre tres ejes coordenados, X, Y, Z. Pero como pueden notar acá también, ejemplo, este gráfico que estamos viendo acá es el mismo que este de acá, es el mismo que este de acá o que este de acá, solo que acá lo he graficado de 4 formas diferentes. Si bien entre las últimas 3 formas no hay mucha diferencia con respecto a la primera, esta de acá, esto también se llega a explicar en el curso correspondiente.
Ahora, acá como podemos ver, este tipo de gráficos son bastante útiles para diferentes contextos. Por ejemplo, acá se ha realizado un gráfico con espectro de colores calientes, que es ideal para análisis termográfico, para sector mantenimiento. Muchas veces se tiene que realizar análisis con respecto a lecturas derivadas de un equipo, de equipos termográficos. Normalmente a veces te proporcionan datos. Y esos datos posteriormente, si tú deseas, lo traes a MATLAB, los graficas, le otorgas un espectro de colores calientes y justamente se puede utilizar este tipo de gráficos para analizar puntos calientes en el equipo. Entonces acá la posibilidad, o mejor dicho, el rango de aplicabilidad de este tipo de conceptos es muy amplio. Se puede utilizar para análisis termográfico, se puede utilizar también acá para análisis de terreno previo a montajes de equipos. Acá se puede utilizar espectro de colores fríos también. Generalmente el espectro de colores fríos se utiliza para análisis de terrenos previo al montaje de equipos. Entonces acá se puede utilizar MATLAB para muchas cosas. Ahora, después, ¿qué más? ¿En qué áreas se puede utilizar MATLAB? Por ejemplo, lo que les comentaba, en el rango de las ecuaciones diferenciales. Eso es una parte muy importante. Sé que muchos, conocen ecuaciones diferenciales, etcétera. Sabemos resolver, pero no solo resolver es importante, graficar es muy importante. Porque la graficación de ecuaciones diferenciales generalmente se lo conoce en otro tipo de contexto como análisis dinámico. Ahora, ¿qué representa? ¿Por qué es importante no solo saber resolver, sino también saber graficar? Por ejemplo, yo tengo acá esta ecuación diferencial. Matemáticamente la mayoría sabemos qué es, de qué está compuesto y también, por qué no decirlo, sabemos resolver. Pero esto en la práctica, ¿qué representa? ¿Qué puedes hacer con esta ecuación? ¿De qué te va a servir esto en la práctica? Una gráfica es la que te ayuda justamente en ese sentido. Por ejemplo, yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden. Si yo sé graficar de esa ecuación diferencial de segundo orden, puedo obtener mínimamente dos gráficos. Si es una ecuación diferencial de tercer orden, puedo obtener mínimamente tres gráficos. Ahora esos gráficos me ayudan a entender el comportamiento de ese sistema. Por ejemplo, acá yo estoy graficando las dos variables asociadas a esa ecuación diferencial. Una variable independiente que es x, o mejor dicho, dependiente que es x y una independiente que es t. Y acá estamos viendo cómo es el comportamiento de la variable x de esta ecuación con respecto a la variable t. Acá estamos viendo que tiene un comportamiento oscilatorio. Es decir, x representa la posición en ese sistema y t es el tiempo. La posición de este sistema este sistema es un sistema oscilante. Asimismo, puedo graficar la derivada de x con respecto de t versus tiempo. Sabemos que derivada de desplazamiento con respecto del tiempo es velocidad. En pocas palabras, acá estoy graficando el comportamiento de la velocidad de ese sistema. Ahora, acá, haciendo un análisis, se podría decir que esta es la ecuación que representa a un oscilador. Perfecto, porque acá se tiene un comportamiento oscilatorio. En otro tipo de contexto podrías tener la ecuación de un motor, de un reactor, de un generador, de una bomba. Por ejemplo, para motores, si tú graficas en este caso la corriente del motor con respecto del tiempo y lo graficas desde el arranque del motor, gracias a una gráfica tú podrías ver cuál es el comportamiento durante el arranque. Podrías ver si ese motor obviamente va a tener picos de cociente durante su arranque y posteriormente podrías hacer un análisis si esos picos son aceptables, es decir, la cociente máxima que alcanza durante su arranque es aceptable, no va a generar perturbaciones considerables en la red, o en este caso no va a dañar tus conductores o tus devanados. Las gráficas pueden ayudar en diferentes tipos de análisis. Y un dato también adicional, generalmente la mayoría sabemos graficar ecuaciones lineales. ¿Quién no sabe graficar? Como las que les he mostrado anteriormente. También sabemos graficar ecuaciones no lineales, pero ecuaciones diferenciales es algo que no muchos llegan a hacer. Y este tipo de programas justamente te permiten ese tipo de análisis. Y cabe aclarar que en campo, es decir, en la práctica, la mayoría de componentes está representado por ecuaciones diferenciales. Y les voy a mostrar justamente esto que les estoy comentando más adelante con una simulación. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el planeta Tierra. Sabemos que acá rigen las leyes de la física clásica. Y bajo las leyes de la física clásica casi todo puede ser modelado matemáticamente. En pocas palabras, cualquier máquina, equipo, sistema o proceso que ustedes ven o conocen, su comportamiento puede ser descrito por una ecuación. Esa ecuación puede ser lineal, no lineal o diferencial, pero en la mayoría de los casos es diferencial.
Y saber graficar una ecuación diferencial es equivalente a entender el comportamiento de ese equipo, ese sistema o esa planta. Entonces, la graficación es muy importante. Ahora, si también deseas resolver, también puedes resolver ecuaciones diferenciales con MATLAB. No hay ningún problema. También te va a permitir resolver ecuaciones diferenciales, como por ejemplo acá tú le puedes plantear acá una ecuación diferencial. Yo le he dado esta de acá y MATLAB lo que me hace después con la secuencia de pasos me otorga mi resultado. Si más no me equivoco está acá. Entonces también, si tu necesidad es resolver, puedes hacerlo. Acá tengo uno de los programas relativamente complicados que he desarrollado. Esto es para el área petrolera, en colaboración con ingenieros petroleros. Lo voy a ejecutar primeramente para que veamos el resultado y comentemos posteriormente. Está tardando un poco porque este programa posee interfaz gráfica. Ya, acá está. Esta es una interfaz gráfica. Es decir, es un programa que no requiere que tú interactúes con el código. Es más, esta interfaz gráfica se puede crear de tal forma que tú puedas tener un archivito en tu computadora, como cualquier programa, dándole doble clic, o mejor dicho, que primeramente tienes que instalar el programa. La instalación es sencilla, es ejecutar, siguiente, aceptar. Una vez que lo tienes instalado, le das doble clic como cualquier programa de tu computadora y se te abre este entorno. Este entorno es creado en la herramienta de App Designer actualmente de MATLAB. En la presentación anterior les comenté que el segundo paso a la hora de trabajar con MATLAB era determinar qué herramienta vas a utilizar. Herramienta de creación de código como Script o LiveScript, herramienta de simulación como Simulink, que vamos a ver rápidamente más adelante, o herramienta de desarrollo de interfaz gráfica como es App Designer. Esta es justamente una de estas herramientas. Ahora, de forma resumida, este programa yo no lo he desarrollado desde cero. Me han proporcionado ya una base. En este caso me dieron archivos de un sistema petrolero correspondiente a otra región, pero lo que necesitaban era adaptarlo a un caso específico de territorio nacional. Es decir, se tiene el programa, lo que vamos a hacer es, tenemos nuestras lecturas de nuestro sistema y queremos que ese programa se cree para nuestro sistema. Ya tenemos el programa que es funcional para otro sistema. Entonces lo que he hecho básicamente es agarrar y modificar el programa que me han dado. Cabe aclarar, la modificación, aunque en palabra parezca sencilla, es igual de compleja. Te obliga a entender el programa, es decir, a analizar y estudiar el programa de la forma que ha sido creado. Y luego tienes que aplicar el código correcto en el lugar correcto. En pocas palabras, este es un sistema conformado por un ducto, un obturador, una tubería, un reservorio. ¿Y qué es lo que hace? Determina puntos operativos gracias a valores establecidos, es decir, con variables tales como presión en el separador y en este caso presión en el reservorio, que sería presión reservorio, presión separador. Acá se generan gráficas, se generan curvas y estas curvas llegan a interceptarse. Este punto de intercepción es el punto requerido, es decir, es el punto operativo. Acá nos da la intersección coordenadas tales como la presión en la tubería, presión TF, es a la salida del obturador, la entrada de la tubería, y también el caudal de petróleo. Cabe aclarar, yo estoy explicando esto desde el punto de vista de la programación. Esta explicación podría darla con más detalle desde el punto de vista físico un petrolero, porque como les comenté, yo me enfoco en la programación y recibo la orientación química petrolera por parte de otros colaboradores. Pero esta es la explicación más simple que yo podría darles. Ahora, ¿cuál es el beneficio de este programa? Sin este programa, hallar este punto era muy complicado, porque cabe aclarar, internamente hay cálculos complejos, iteraciones. Se parte desde puntos arbitrarios, es decir, como muy parecido a la lógica de resolver una ecuación diferencial por un método específico. Tomas un pivote, es decir, un punto cualquiera, y a medida que vas iterando, vas reduciendo el error, vas acercándote al resultado. Sin un programa, por así decirlo, lo que podía suceder era lo siguiente. Supongamos que la coordenada deseada está acá, en la que estamos viendo, pero para llegar a este punto se partía de acá. Ahora, si se partía de acá, hasta llegar a este punto se hacían varias iteraciones, cálculo.
y en el mejor de los casos te estás dirigiendo hacia el resultado. En un caso de mala suerte o mal análisis, podías irte en dirección contraria, hacer iteraciones sin nunca llegar a la intersección. Entonces, habían ese tipo de situaciones anteriormente, pero con el programa a continuación es sencillísimo, es mover sliders y vas a, en este caso, obtener en este caso, los parámetros resultantes de estas presiones. Es decir, con estas presiones en estos dos puntos vas a poder obtener rápidamente cuál va a ser el caudal circulante a la entrada de esta tubería y también la presión a la salida del obturador. Esto lo obtienes en cuestión de segundos solo moviendo con sliders. Esta es la característica de un programa con interfaz gráfica. Tiene la característica de que es fácil de operar. No necesitas meterte con código, solo es mover botones, presionar botones, mejor dicho, mover sliders, o depende cómo tú lo has diseñado. Sencillo, pero la creación o lo que hay debajo de este entorno, este es el verdadero reto y es lo que les había comentado justamente en la presentación anterior. El resultado es magnífico, pero cómo se ha llegado a ese resultado, ahí viene el detalle. Hay código, funciones, variables globales, todo esto. Cabe aclarar, la base de todo lo que se está viendo acá se va a llevar en los dos niveles, pero obviamente llevar todo esto no es posible, pero lo que sí se va a hacer es se va a dar la formación para que después uno, ya con lo que tiene, con lo que conoce, pueda animarse a explorar un poco más y a desarrollar este tipo de proyectos. Porque acá hay mucho de químico, muchos conceptos químicos y también en este caso esto ha sido desarrollado hace bastante tiempo en un entorno diferente de MATLAB. Actualmente hay un entorno más moderno al que estamos viendo acá. Esto es, por así decirlo, un programa con interfaz gráfica desarrollado en una versión antigua de MATLAB. Hay una versión más reciente y les voy a mostrar justamente a continuación. Este es el entorno de App Designer de forma rápida. Cabe aclarar, esto que les estoy mostrando, lo que vamos a hacer en los dos cursos básico, intermedio y intermedio avanzado es vamos a dar todas las bases y los conceptos para que ustedes puedan crear programas en estos entornos, que son los entornos de creación de MATLAB, el script y LiveScript. Los entornos de Simulink que les voy a mostrar no están contemplados en los dos primeros niveles, solo están al tercer nivel. App Designer, que es esto de acá, también está contemplado en el tercer nivel. Pero cabe aclarar, para desarrollar este tipo de proyectos necesitas sí o sí tener conocimiento sólido de los dos niveles que sí o sí vamos a aperturar en la institución. Esto para que lo tengan muy en cuenta. Por ejemplo, si alguien sabe programar en nivel básico, intermedio e intermedio avanzado, crear un programa como el que vamos a ver a continuación ya no sería complicado. Por más que ya no accedan a una capacitación como esta de acá, que es la de App Designer, si tú sabes programar en los dos niveles que anteriormente que se van a lanzar más adelante, crear un programa de este tipo ya es más sencillo. ¿Por qué? Porque acá, de forma resumida, lo que estamos viendo es cómo se crea un programa con interfaz gráfica. Esta parte es la creación de la interfaz gráfica. No es complicada, es la parte más sencilla. Por así decirlo, de todo este proyecto que estamos analizando a continuación, crear la interfaz gráfica representaría el 10% del total o de la dificultad, y el 90% de la dificultad es el código que vamos a ver más adelante. ¿Por qué esto es sencillo? Porque básicamente acá tú es interactuar con este entorno que es muy parecido al Paint. Pones un fondo, el colorcito de fondo, agarras herramientas acá como por ejemplo Access es para gráficos, Button es para botones, agarras acá Labels es para etiquetas, acá están los sliders, por acá debe estar, que hemos visto anteriormente, a ver, por acá debe estar, a ver, hay un list box, un spinner. Acá está el slider, que es lo que vimos anteriormente. Hay muchas herramientas. Simplemente es agarrar, arrastrar, ubicar donde quieres, redimensionar. Esto no es nada difícil. El reto es esto de acá, es el código. Ahora, cabe aclarar, para ser justo con la explicación, todo este código que están viendo acá no lo he creado. Todo lo que está en fondo gris, automáticamente MATLAB te lo crea, te lo genera. Es decir, a medida que tú vas creando tu interfaz, a medida que tú vas arrastrando herramientas, ya está generando un código para ayudarte. Lo que yo he programado, es decir, mi aporte en todo este código de mí, vendría a ser lo que está sobre fondo blanco. Es decir, todo lo que está acá con fondo blanco, esto sí es mi código. Mi código, esto yo he tenido que crear. Pocas palabras. Aquí, por ejemplo, tenemos un botoncito. Este botón o este botón.
¿Qué va a hacer este botón? Botón va a hacer lo que tú le instruyas con tu código. Si yo quiero, por ejemplo, aquí dice graficar, si yo quiero que este botón me genere una gráfica, yo voy a tener que darle instrucciones de graficación a ese botón. Si yo quiero que este botón me haga un cálculo matemático, tengo que poner código que realice dicho cálculo para ese botón y así sucesivamente. De eso se trata. Entonces acá, si ustedes saben programar con los dos niveles, básicamente tienen ya las bases sólidas para animarse por cuenta propia a desarrollar un proyecto de este tipo. Y justamente eso lo analizamos en la última sección del curso intermedio avanzado. Con todo lo que ya se ha avanzado, hacemos una revisión de este mismo código y ustedes van a ir dándose cuenta que con todo lo que se ha visto, tendrían que poder crear un programa de este tipo. Ahora, ¿en qué consta? Yo voy a ejecutar. Ejecutamos, va a tardar un poco. Vamos a esperar. Acá está. Este es el entorno de AppDesigner, es decir, esta es la versión más actualizada para crear interfaces gráficas. Acá básicamente el planteamiento vendría a ser el siguiente. Se tiene un tanque esférico, ese tanque contiene agua. Se tiene la ecuación del volumen de dicho tanque. Lo que se requiere es saber a qué altura de columna vertical se debe llenar este tanque con agua para que contenga 25 metros cúbicos del mismo, siendo que el tanque tiene un radio de 3.5 metros. Ese es el planteamiento. Entonces acá lo que hace este programa básicamente es, primero, con esta ecuación obtenemos la ecuación de la profundidad del tanque. Está tardando un poco, acá está, ya me ha dado la ecuación matemática. Lo que hago posteriormente es gráfico. En este caso yo no le veía mucha utilidad a la gráfica, pero quien me ha solicitado este proyecto sí quería un gráfico, entonces acá lo tenemos, lo hemos desarrollado. Este es el gráfico que representa la función de profundidad. Posteriormente lo que hacemos es resolver esta necesidad por método Newton-Raphson, en pocas palabras iteraciones, y acá podemos ver por medio de una tabla que ha habido convergencia en la tercera iteración y el error de la iteración es 0.0030 y se sigue 1, que en este caso es menor a la tolerancia establecida para el cálculo. Hablamos de tolerancias y todo esto también en el curso intermedio avanzado. Pero como adelanto, la tolerancia mundialmente aceptada es 1 por 10 a la menos 3. Cualquier cálculo matemático que tenga un error menor a 1 por 10 a la menos 3 se considera correcto. Como sabemos, la matemática, también de esto vamos a hablar, en algunos casos es precisa, es decir, te va a dar resultados con error 0, o en otros casos te va a dar un error. El error está presente en la matemática en muchos casos, y que exista un error en el cálculo no significa que el resultado sea un resultado malo o un resultado impreciso, no. Esto que les estoy comentando está relacionado con métodos numéricos. También hablamos de esto en nivel intermedio avanzado. Métodos numéricos, métodos analíticos y en pocas palabras. Esto ya se lo ha visto de forma teórica, pero lo vamos a ver ahora de forma práctica, es decir, cómo toda esa parte matemática que se lo ha visto con números se lo aplica a casos reales. Ahora acá, por si la tabla no nos ilustrara o no nos resolviera la duda, acá lo podemos ver también en esta opción. Acá podemos ver matemáticamente que la altura a la cual debe llenarse es 1.6416. La función evaluada en dicha altura es esta de acá, 0.0025. En pocas palabras, este es el volumen y el error del cálculo. En algunos casos, algunas personas no llegan a comprender de todo cuando ven un resultado matemático, de forma matemática. Lo entienden mejor de forma literal. ¿Y por qué no? Creo que la mayoría lo va a entender de una forma más sencilla por medio de este mensaje, que nos dice la profundidad aproximada a la que debe llenarse el tanque para contener 25 metros cúbicos de agua es 1.6416 metros. Creo que acá ya se resuelve toda la duda. Este mensaje es la síntesis de todo lo que se está viendo acá, de toda la parte matemática. Entonces, esa característica tienen las interfaces gráficas. Te ayudan a manipular un programa de forma más sencilla y a entender de una forma más simple también los resultados. Porque acá, manipular este programa, siendo honestos, cualquiera de nosotros podría hacerlo, porque esto es presionar botones. Limpias la interfaz, todo se borra y posteriormente vuelves a ejecutarse si lo deseas. Ahora, la parte más importante de esto que les acabo de mostrar, como les comenté, está acá, el código. Y esto en pocas palabras es aprender MATLAB. ¿Qué otras cosas más se pueden hacer? Acá desarrollar proyectos de todo tipo. Por ejemplo, este de datos meteorológicos para analizar terrenos
previo al montaje de equipos. También, a ver, voy a cargar el directorio adecuado y vamos a ejecutar. A ver. Este de acá. Ya, voy a ejecutarlo. Esperemos que en este caso no demore mucho. Lo que hacía básicamente este programa es analizar las condiciones de un terreno para el montaje posterior de equipos. Como sabemos, cuando se va a diseñar una instalación o cuando se va a montar una instalación de cualquier tipo, primero se tiene que analizar el terreno para ver si es factible, es decir, si es recomendable instalarlo en dicha locación. Un proyecto es muy complejo y tiene muchas etapas desde y la planificación es importante. Este programa ayuda con la planificación. Por ejemplo, lo que hace es determinar las características de esa zona. Y con esas características uno después ya analiza si los equipos que se van a montar, en este caso, no van a sufrir inconvenientes con dichas características. Y este tema de la planificación es importante porque una mala planificación conduce a resultados catastróficos. Y ha habido en territorio nacional. Sabemos exactamente de algunos proyectos. Sin ir muy lejos, el proyecto de amoníaco y urea. La planta de amoníaco y urea. Pésima planificación. Otro proyecto, había una central hidroeléctrica que se ha montado en La Paz. Esa central hidroeléctrica, ha sido montado en este caso por una empresa privada. El detalle es que han utilizado equipos de última tecnología en esa central, lo han instalado en el alto. Y literal, ese proyecto utilizaba turbinas aeroderivadas, es decir, tecnología de turbinas de aviones, que es de lo más caro que hay, lo más eficiente. El problema es que no han hecho un análisis, una planificación adecuada al inicio, ya que esos equipos estaban diseñados para trabajar en condiciones ISO, es decir, obtenían rendimientos elevados en condiciones ISO, de temperatura, presión, etcétera. Y como sabemos, el alto no cumple con esas condiciones ISO, tiene condiciones de presión y temperatura muy diferentes a las condiciones ISO. Entonces lo han montado. ¿En qué ha derivado? Bajo rendimiento. El rendimiento de ese tipo de máquinas varía considerablemente con las condiciones atmosféricas. Y al final, ¿en qué ha derivado? Que es el bajo rendimiento hacía que la operación de esas centrales era muy cara, no podía competir contra otras centrales que ofrecían el mismo producto a un menor costo, y al final ha terminado por venderse. Es decir, se ha cerrado esa instalación y se han rematado esos equipos a otros países, a otras empresas de otros países que lo han comprado básicamente a un precio regalado. Ahora, por ejemplo, este programa, volviendo a nuestro contexto, lo que hace es analizar las condiciones de un terreno. Por ejemplo, acá es análisis de datos meteorológicos de Misikuni. Acá se pone el intervalo de en qué intervalo de tiempo estás analizando. Misikuni es una localidad acá en Cochabamba y el proyecto, acá se quería abordar un proyecto que iba a conllevar maquinaria de todo tipo. Era un proyecto múltiple. Entonces acá lo que hace el programa es determinar. La información que utiliza como entrada este programa es la información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología. Es decir, de su página se agarraba la información de ese terreno, la información histórica. Esa información se lo agarraba, se lo llevaba a un archivo Excel. Y luego este programa agarraba ese documento Excel, lo traía a MATLAB y luego analizaba. Y lo que nos daba como resultado era lo siguiente. La temperatura máxima histórica fue de 17.2 grados Celsius y fue registrada en el mes de julio de 2014. Esto nos está proporcionando el máximo histórico, también nos está proporcionando el mínimo histórico. La temperatura mínima histórica fue de 3.0 grados Celsius, fue registrado en tal fecha. Asimismo, acá la temperatura promedio de tal periodo a tal periodo. Cabe aclarar, esto es para un punto específico de esa región, no es representativo de todo el área. Ahora, entonces lo que hace el programa básicamente es agarra información, calcula y te proporciona datos. Luego uno con esa información puede tomar las decisiones en base a las características de los fabricantes o proporcionadas por los fabricantes de los equipos. Hasta qué rangos de temperatura tiene tal eficiencia. Si la eficiencia es muy baja para estos rangos de temperatura, entonces ya no vale la pena
ese tipo de instalaciones en esa región. Pero si los rangos de temperatura que acá estamos obteniendo proporcionan rendimientos buenos o aceptables en esos equipos, entonces tal vez procedería una siguiente etapa de dicho proyecto. En pocas palabras, acá este es un programa que ayuda para la planificación. Tengo programas de todo tipo que esperemos que el factor tiempo no nos limite demasiado. Como consultor he desarrollado proyectos para todas las áreas posibles. Obviamente en algunas áreas tal vez no he podido incursionar, pero considero que he desarrollado para muchas áreas en general. Este es otro proyecto para el sector eléctrico. Lo que hace básicamente es agarrar información proveniente de un simulador. En este caso el simulador es el ATP Draw, simulador de sistemas eléctricos. Acá el programa de MATLAB lo que hace es agarra la información de ese simulador, la trae a MATLAB y con esa información simulada hace cálculos que el simulador no lo hacía. Entonces acá el programa necesita que le demos la siguiente información. Por ejemplo, longitud de la línea en kilómetros. Este programa analiza, en este caso, un evento de fallas realizado en una línea de transmisión para sector eléctrico. Yo le digo 70 kilómetros. Y acá lo que va a hacer cálculos y va a obtener gráficos. Por ejemplo, acá los cálculos que nos está proporcionando son los siguientes. Nos dice que en esa línea de transmisión el tiempo de viaje de onda es 11 segundos, velocidad de propagación de la onda acá nos está dando y la distancia de falla 70 kilómetros y qué zona de protección corresponde en cuanto a la actuación de la protección de distancia en dicha línea de transmisión. Para los que son eléctricos es como decir hacer un cortocircuito en el extremo remoto de la línea. Por eso acá nos está también determinando que la protección de distancia debería operar en zona 1, que es lo establecido a nivel mundial en este tipo de casos. Pero acá lo más importante era justamente estos dos parámetros, mejor dicho acá, tiempo de viaje de onda y velocidad de propagación de la onda. De una forma gráfica eso se podría explicar de la siguiente manera. Acá se tenía un sistema eléctrico trifásico balanceado y como podemos ver acá en este punto hay distorsión de las ondas, hay desfasaje y modificación de la amplitud. Esto se debe a que justo en este instante ha habido una falla, se ha simulado una falla. Y acá como pueden ver, obviamente se nota la falla. Luego lo que se hace es acá a requerimientos se expresaba estos parámetros en el dominio modal, acá está. Luego también acá se realizaba la transformada de Wavelet, es decir, son gráficas complementarias al cálculo. El punto es que en MATLAB te permite hacer un análisis que quizá el simulador no puede hacerlo. Te ayuda a analizarlo a tu manera si así lo deseas. Por ejemplo, acá también puedes utilizar MATLAB para diseñar controladores, para ajustar controladores también para los ingenieros de control. Puede usar para diseñar, para ajustar controladores. En este caso lo he utilizado para diseño de controladores. Por ejemplo, acá que es el planteamiento del siguiente, se tenía una planta y esta era la ecuación de la planta. Cabe aclarar que cuando se trabaja en el área de control, generalmente se trabaja en el dominio de la frecuencia compleja. Es decir, se transforman las ecuaciones diferenciales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja S. Esto por razones matemáticas, que no vamos a ahondar ahora porque no es su momento. El punto es que acá tenemos la ecuación que describe el comportamiento de esa planta. Ahora, lo que se requería era un controlador para esta planta. En este caso, controladores hay de todo tipo, 2 grados de libertad, PI, PD, pero el más popular es el PID, el proporcional integral derivativo. Esto se puede calcular manualmente. Hay métodos, hay ecuaciones, pero es más sencillo y es más práctico y eficiente hacerlo con MATLAB. Acá con MATLAB lo que se hace es básicamente, esta es la planta y le pedimos a MATLAB que nos modele un controlador PID para esa planta. Y acá está. Inicialmente nos da las constantes de modelación. Acá están las constantes de modelación. Básicamente esto describe justamente al controlador. Y luego lo que hacemos es básicamente graficar para ver justamente acá. Bueno, el espacio es un poco limitado. A ver, acá está justamente la salida. Como vemos, acá está la planta y el controlador está ayudando a estabilizar la señal. Es decir, está haciendo su trabajo, está ajustando correctamente. Ahora, en teoría de control también es muy extensa. No solo es crear controlador, ajustar controlador, debido a que las señales tienen que cumplir con normas establecidas. Casi para todo hay normas.
Entonces acá también no solo es la creación, sino el ajuste, porque hay normas para, por ejemplo, establecer el tiempo de subida de la onda, no tiene que pasar a tal valor, el tipo de respuesta dinámica, amortiguada, sobreamortiguada, críticamente amortiguada, el tiempo de establecimiento de de estado estacionario, etcétera. Entonces hay normas que dicen tu señal tiene que ajustarse a tales valores, y luego ahí no solo es la modelación, sino también es el ajuste. ¿Cómo puedes ir ajustando? MATLAB tiene una app que en este caso acá si lo vemos, es ya una herramienta creada para este propósito, es el PID Tuner. Acá básicamente en esta herramienta tú le das tu planta, tú le das tu controlador, acá ya tenemos los parámetros de modelación, le das eso, y luego gracias a sliders únicamente vas moviendo sliders y vas viendo cómo se ajusta tu señal. Entonces ajustas manualmente con sliders, sencillísimo, a comparación de hacerlo con cálculos matemáticos, que sí es posible, pero es más tedioso. Hay otras metodologías adicionales, no solo los cálculos matemáticos, hay otras herramientas también, hay programas igual que hacen esto, pero considero que la herramienta de MATLAB es muy práctica para este tipo de propósitos. Entonces, ingenieros de control también tienen mucha cabida y pueden darle bastante uso a MATLAB. No solo se puede utilizar para esto, se puede graficar también diagramas, como diagrama de Bode, diagramas de frecuencia, cualquier cosa. Entonces, MATLAB también te sirve para área control. Este es otro programa con interfaz gráfica. A ver, vamos a ejecutar rápidamente para tratar de abarcar la mayor cantidad de programas en cuanto a la revisión. Está ejecutándose, aguardamos un momento. Es un programa también con interfaz gráfica diseñada para el sector aeronáutico. Lo que hace básicamente este programa es: primero, importa información que está contenida en un documento Excel. Al presionar este botón, está importando información de Excel. La información que hay en ese documento Excel es justamente el número de pasajeros en una terminal aeroportuaria establecida de territorio nacional con respecto al año. Aquí estamos viendo que para tal año, tantos pasajeros han cursado por esa terminal aeroportuaria. ¿Qué es lo que se requería en este proyecto? Se requería crear un programa que permita hacer una proyección futura del número de pasajeros. Ahora, en este caso lo que se hacía es: primero se graficaban los datos. En este caso, acá están con puntos rojos, son los datos, es decir, la lectura de la información del documento Excel. Posteriormente se tenía que realizar una modelación matemática. Se puede modelar de diversas formas, inclusive a esta fecha ya hay metodologías de modelación muy avanzadas. La inteligencia artificial, de esto vamos a hablar también. Bueno, finalizar esta explicación voy a comentar un poco acerca de inteligencia artificial. El detalle: acá, a solicitud de quien nos ha contratado para el proyecto, quería que se realice una regresión exponencial. Es decir, todos estos puntos los estamos modelando matemáticamente por medio de esta curva, una regresión exponencial. Y acá se tiene la ecuación matemática de la modelación. Entonces, con los datos obtenemos esta ecuación, y esta ecuación nos tiene que ayudar a proyectar el flujo de pasajeros a futuro. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar 2027. ¿Cuál es el número de pasajeros esperados para tal año? Acá ponemos. Y acá está, nos está diciendo que para el 2027 se espera un flujo de 11.345.809 pasajeros. En este caso no siempre vendría a ser pasajeros, sino personas, porque muchas veces un mismo pasajero cursa esa terminal aeroportuaria varias veces. Entonces en este caso sería como por decir, este es el número de boletos, por así decirlo, que se estima. Ahora cabe aclarar, acá también hay factores, como por ejemplo acá los datos estadísticos que se están considerando son hasta el 2019. Por obvias razones, sabemos que ese año ha ocurrido pandemia y todo ha sido irregular. Los datos, las lecturas de información posterior a la pandemia no es información, podría decirse, irregular. No se considera porque ha sido un caso bien particular. Entonces, en pocas palabras, acá nuevamente se tiene un programa que trabaja con información que viene de Excel, se hace la parte matemática, y gracias a esta interfaz, operar este programa es muy sencillo, consta solamente de presionar botones. Este programa también ha sido diseñado en la interfaz antigua. Acá, antes, estos entornos gráficos se creaban con dos archivos. Un archivo como el que estamos viendo acá, que es un archivo de código,
Y otro archivo que también en este caso era un archivo MATLAB donde se diseñaba el entorno. Era muy parecido a lo que vimos en App Designer. Eran dos archivos diferentes, en uno diseñabas, en otro creabas el código. Actualmente ya no se hace de esta manera, se hace como lo que les he mostrado en el tanque esférico. Hay un solo archivo que combina tanto entorno gráfico con código. Mejor, más eficiente, menos archivos y más práctico. Pero antes se trabajaba de esta manera. Entonces MATLAB también sirve para crear programas de esta área. ¿Qué más tenemos acá? A ver, analicemos esto más. Después directamente nos vamos a los proyectos de Simulink para ya no quedarnos muy relegados con respecto al tiempo. Con respecto a las inteligencias artificiales. También en este curso, este año se ha incorporado la enseñanza con inteligencia artificial. Pero esto lo abordamos recién desde el nivel intermedio avanzado, desde el último capítulo, desde la última sección del curso básico. Esto se debe a que hoy en día las inteligencias artificiales son una gran ayuda para crear programas. Antes no lo utilizábamos porque las guías recién estaban en proceso de desarrollo. Necesitaban optimizarse, mejorarse, no eran tan eficientes. Actualmente están muy bien desarrolladas, si bien no son perfectas, pero la verdad están muy bien desarrolladas y sí vale la pena considerarlas. Entonces en este curso también vamos a analizar qué IAs valen la pena utilizar para crear programas de ingeniería, porque hay varias, vamos a analizar, vamos a seleccionar las más eficientes. Y no solo es directamente ir y decirle a la IA que te lo haga, no, hay que saber utilizar la IA. Eso también vamos a abordar. Hay que saber utilizar muy bien la inteligencia artificial. No es como he escuchado por ahí que alguno diga, bueno, ya para qué voy a aprender a programar si la inteligencia artificial lo va a hacer por mí. Error. Alguien que se maneje de esa forma va a cometer errores tremendos y va a querer crear un programa. Es más, probablemente no llegue muy lejos en ese sentido. Porque por más que haya la inteligencia artificial no suple a un programador. Actualmente es un complemento. Lo que sí hace a gran escala es reduce el número de programadores, por así decirlo. Si antes para un proyecto grande se necesitaban 7 programadores, o podemos decir 3 programadores, 3 ingenieros, con una inteligencia artificial actualmente se puede realizar ese proyecto con un solo ingeniero. Pero obviamente ese ingeniero también tiene que saber programar, no es cualquier persona que al azar usa una inteligencia artificial y crea un proyecto. No, tiene que ser una persona que sepa programar. Entonces es muy importante también aprender inteligencia artificial y estar a la vanguardia, es decir, si el mundo avanza, tienes que avanzar con el mundo, no podemos quedarnos atrás. Esto también está contemplado en el programa que va a aclarar inteligencias artificiales, cómo utilizar, cuidados, análisis de cuáles son las que se pueden utilizar para ingeniería y cómo vamos a utilizarlas. Volviendo a lo nuestro, también acá voy a ejecutar rápidamente para que el tiempo no nos pise. Este es un programa que ayuda con el parqueo automático. Acá, como pueden ver, es un programa que le va a dar coordenadas a un vehículo para realizar el parqueo automático. Es un programa piloto que va a aclarar. Como pueden ver, ubica los espacios, en este caso ocupados, y está dando coordenadas a las llantas para posicionar el vehículo en el espacio disponible, teniendo en cuenta a los dos vehículos laterales. Ese es un programa piloto. Cabe aclarar, este programa también lo he desarrollado sobre una base establecida, es decir, sobre código ya existente en otro lado, y acá le hemos adaptado las necesidades de este proyecto. ¿Qué es lo que hace este programa? Es MATLAB también, acá puedes utilizar para este tipo de cosas. Acá este programa funciona en colaboración con un programa principal que es este de acá, que básicamente este es el que da las directrices a toda la funcionalidad, y dos programas auxiliares. Estos dos de acá, estos programas auxiliares también conocidos como funciones, que es el término más correcto. Estas funciones básicamente reciben instrucciones del programa principal, y estas funciones lo que hacen es dan coordenadas a las 4 llantas. Llanta 1, llanta 2, llanta 3, llanta 4. Obviamente hay cálculo matemático porque siempre va a estar presente la matemática. Entonces el programa principal analiza dimensiones de los vehículos laterales, espacio disponible, y este programa principal le da las coordenadas a estas dos funciones. Estas dos funciones les dan coordenadas a las llantas. Llanta tal gira tantos grados en tal dirección, llanta tal gira en esta otra dirección, y así sucesivamente. Entonces son 3 archivos que en conjunto producen el resultado que les he mostrado. Obviamente esto acá necesita
perfeccionarse, porque esto es un piloto, pero ya es una base sólida para trabajar. Entonces también se puede utilizar MATLAB en este contexto. Se puede utilizar acá para los químicos también para diseñar, modelar, analizar reactores químicos. Por ejemplo, acá se tiene un reactor continuo isotérmico con reacción de segundo orden, cosas de químicos. En pocas palabras, acá se tiene reacciones, balances, ecuaciones químicas, pero lo que a mí me interesa es lo siguiente. Yo como consultor solicito lo siguiente. De la parte química no puedo hablar mucho porque soy eléctrico. No puedo cuestionar. Pero lo que sí puedo solicitar a los químicos es de toda la información inicial, necesito que me proporciones ecuaciones y que me digas qué quieres que haga con esas ecuaciones. Y listo, me dicen, acá está, tengo estos sistema de 5 ecuaciones diferenciales de primer orden. Necesito que los grafiques. Ellos ya saben interpretar, porque acá estas ecuaciones representan acá la variación de la concentración A al interior de un sector con respecto del tiempo, concentración. En este caso, si más no me equivoco, hay 4 sustancias que son clasificadas como A, B, C y D. Son concentraciones que están al interior de un reactor químico. Entonces ellos quieren analizar el comportamiento de esas concentraciones, cómo varía este comportamiento con respecto a las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales son significativas al interior, o mejor dicho, para el comportamiento de estas concentraciones. Y aquí hay también otras variables asociadas como constantes y volúmenes, y acá velocidad. Entonces, en pocas palabras me dicen, tengo todo mi cálculo matemático y químico se reduce a este sistema de ecuaciones diferenciales. Quiero que lo grafiques. Procedemos con el cálculo y acá se procede a la graficación. Inicialmente se considera un caso cuando la condición inicial de una sustancia B es igual a 0. En este caso, en este escenario se puede apreciar que cuando la concentración inicial de la sustancia B es 0, básicamente acá solo se puede apreciar presencia de la concentración A, pero modificas un poco la concentración, la modificas a 0,25, acá podemos ver el comportamiento de estas sustancias al interior del reactor cambia drásticamente. Acá ya hay presencia de las otras sustancias. Esto ayuda a entender la importancia de las concentraciones, de las condiciones iniciales en este sistema dinámico. Y cabe aclarar, yo también he analizado condiciones iniciales en sistemas dinámicos, pero desde el punto de vista eléctrico. Y lo que podría decirles es que las condiciones iniciales son elementales en cualquier sistema. En este caso se hace un análisis en el contexto químico. También se puede hacer este tipo de análisis en el contexto eléctrico-mecánico. El detalle es que teniendo software como MATLAB y se viene a utilizar, tú puedes hacer este análisis, puedes analizarlo. Y como sabemos, las simulaciones son importantes porque antes de poner vamos a decir, en marcha máquinas o en casos bien específicos, casos operativos bien específicos, primero se tiene que simular para ver si no van a haber problemas. Si en tu simulación sale algún comportamiento atípico, peligroso, pues esto es como un indicativo de que no tienes o tienes que evitar que tu máquina llegue a esa situación. Porque si no se simulara, directamente uno lo pondría en marcha su equipo. Y si pasa algo malo, chao equipo. Mucho dinero, pérdidas, un problema enorme. Entonces las simulaciones justamente nos ayudan a anticipar todo esto. Y para simular, básicamente tienes ecuaciones matemáticas. Esas ecuaciones representan el comportamiento real de la máquina. Obviamente hay un error. No siempre va a representar, en algunos casos no siempre se representa al 100%, pero se presenta con mucha precisión. Y en otros casos es casi exacto el resultado simulado con respecto al resultado real. Entonces puedes trabajar también MATLAB en el contexto de reactores químicos. Acá tengo varios reactores. En este caso es para análisis de sustancias al interior de un reactor. Acá también tengo para modelación de reactores. Esto se desarrolló en Simulink, que cabe aclarar, ya mencioné que esto corresponde a un nivel 3 que por el momento está en pausa en la institución. Ejemplo acá, este es el entorno de simulación de MATLAB, Simulink. ¿Qué es lo que se hace acá? Acá se está modelando un reactor. Es un reactor continuamente agitado diabático. Para ser más rápidos con el tema tiempo, ¿de qué partimos? Como les había comentado, lo importante o el beneficio de saber crear programas es que tú puedes ver la teoría
cómo la teoría incide en la práctica. Es decir, de qué forma la teoría te va a servir para la práctica. Porque, por ejemplo, para un químico yo le dijera, acá tengo la siguiente información. Tengo esta ecuación de balance, esta ecuación de energía, tengo esta expresión de Arrhenius. Es decir, tengo ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Y tengo datos. Acá están los datos de las constantes y tengo las condiciones iniciales. En pocas palabras, esto es algo con lo que todos nos topamos, o esto es teoría matemática, vamos a decir, con la que todos nos hemos topado en nuestra formación. Pero esto, ¿de qué forma te sirve en la práctica? ¿Cómo puedes tú utilizar esto ya en la práctica? Por ejemplo, acá lo que se hace es, se agarra esta información y con esta información se construye un reactor. Esta primera ecuación, acá la estamos viendo, ecuación de balance de masa, está acá construida físicamente. Esta segunda ecuación, que es balance de energía, está acá. Este sistema, que está en subsistema que estamos viendo, es la matemática representada de una forma práctica. Esta expresión de Arrhenius está acá. En conjunto, estos tres subsistemas, a ver, acá les voy a mostrar, dan vida a este reactor continuamente agitado diabático. En pocas palabras, como decir, acá están las tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones están conectadas entre sí. Estas son teoría de Simulink, cabe aclarar. Se conectan entre sí. Y estas tres ecuaciones conectadas entre sí representan un reactor. Y acá justamente se utilizan dispositivos específicos de Simulink, como por ejemplo, acá se conoce como un scope, que es básicamente un osciloscopio, es un analizador de señales analógicas. Y acá tenemos un analizador de señales digitales. ¿Por qué? Porque ese sector, estamos, como decir, estamos conectando instrumentación para ver el comportamiento de la concentración de la sustancia que lleva en su interior, que en este caso es categorizada como sustancia A, y también ver el comportamiento de la temperatura. Entonces acá se está partiendo desde teoría y se está modelando un reactor, y se puede modelar de varias formas. Acá yo he modelado forma 1, que es su forma más expuesta, forma 2, forma 3, forma 4, de 4 maneras diferentes. Pero en pocas palabras, un beneficio de Simulink es que te ayuda a ver la teoría aplicada en la práctica. Porque acá ecuaciones, todos vemos ecuaciones, cálculo matemático, ya sabemos. Pero esas ecuaciones después se transforman en este tipo de sistemas. Y cabe aclarar, un beneficio de Simulink también es que tú puedes ver puedes hacer un análisis gráfico, es un análisis diferente a lo que se hace en MATLAB. Por ejemplo, si este reactor estuviera en falla o tuviera un comportamiento estático y si deseas saber dónde está la falla, representándolo en Simulink, tú puedes ir analizando poco a poco, por así decirlo. Yo pongo acá, analizo la señal, todo correcto, analizo acá, todo bien, todo bien. Y cuando llego a analizar este punto, veo que la señal es una señal atípica. Entonces esto me hace intuir que tal vez el reactor tiene un problema de modelación o una falla en esta parte, en este componente. Cada uno de estos cuadros representa un componente físico. Entonces ahí a uno le puede ayudar a anticipar y decir, acá es donde está mi falla, porque acá hemos detectado la señal errónea. Entonces el rango de análisis que uno puede tener con Simulink es muy extenso, pero lo más relevante es teoría. Acá con la teoría los replicas de una manera práctica. Tú puedes ver cómo esas ecuaciones dan vida a máquinas. Puedes analizar de las maneras que tú desees. Cabe aclarar, ese archivo de Simulink necesita de este programa de MATLAB. Si yo ejecuto esto, porque este programa le da vida a esa simulación. Este programa lo que hace de MATLAB le está dando información, son parámetros de modelación. En pocas palabras, esas constantes que les he mostrado acá, a ver, vamos a tratar de ir un rápido porque el tiempo ya nos está... acá está, estas constantes yo las establezco en MATLAB. Es más práctico, cabe aclarar que esta no es la única forma de hacer, pero es la forma más práctica. Todo esto lleva a MATLAB, para que así si más adelante deseas modificar, es más sencillo modificar desde MATLAB que desde Simulink. Ya está, entonces esas constantes se cargan acá en MATLAB y luego esa simulación viene a MATLAB y extrae la información que está cargado acá. Lo que yo hago después es, acá voy a ejecutar esta simulación, vamos a esperar que se ejecute rápido. Y Simulink es complejo, tienes que saber MATLAB muy bien para entrar a Simulink, porque no solo es conocer los bloques, saber conectar, hay que saber configurar, tienes que conocer la teoría matemática, acá tienes que aplicarlo de forma práctica. Lo que en algún momento uno pensó que no le iba a servir más adelante, acá sí te va a servir. Por ejemplo, conceptos tales como métodos numéricos, métodos analíticos, todo eso tienes que saber muy bien para entrar a Simulink.
Y esto lo vamos a ver también de forma teórica, pero no a detalle porque no es el objetivo, pero lo vamos a ver de una forma teórica resumida en el nivel intermedio avanzado. Ahora acá, ¿para qué yo he hecho este modelo? Para lo siguiente, acá yo voy a analizar. Si le doy doble clic acá, pero un momento por favor. Ya, está cargándose. Ahorita voy a esperar, vamos a esperar que se aperture la ventana. A ver, aguardamos un momento, la simulación ya ha finalizado, pero acá está, acá está. Justamente estamos viendo acá cuál es el comportamiento de la concentración de la sustancia que hay al interior de ese reactor en función de tiempo y también de la variable temperatura. Acá podemos ver que en ambos casos son señales estables, es decir, es un reactor estable. Eso es algo muy importante. Entonces, primer paso es ese reactor está estable. Segundo, ya tal vez sería ajustar las señales, porque como les comenté, hay normativas que dicen, bueno, tal vez acá está tardando mucho en estabilizar, tiene que hacerlo más rápido, entonces tienes que ajustar los controladores. O tal vez si fuese inestable, no, está mal, tú tienes que estabilizar esa señal. Entonces, gracias a este tipo de análisis, tú puedes ajustar, optimizar tu máquina. Simulink tiene esa característica. Ahora, para explicar rápido, tú puedes aplicar, o mejor dicho, para ya no extendernos tanto por el tiempo que tenemos disponible, puedes aplicarlo también en sistemas eléctricos de potencia. Por ejemplo, acá es un sistema eléctrico. En este caso está conformado por un generador, un motor y carga estática o carga parásita. Esto era para una empresa eh, privada. En este caso, esa empresa estaba conformada por varios motores pequeños, muchos motores, pero para una simulación esos motores se los representa por una máquina equivalente, porque no, acá eh, es más práctico representarlo por una máquina equivalente, es más eficiente. Y lo que se quería es justamente es ver si ese generador, en este caso, los controladores de ese generador estaban correctamente ajustados para, en este caso, la carga a la cual el generador alimentaba. Acá esto, aunque parezca sencillo, es un sistema complejo, porque sin ir lejos, si nosotros ingresamos al interior del gobernador, este es el controlador, gobernador o regulador de velocidad, cada bloquecito representa un componente físico, se presenta con puertas, turbinas, se presenta, en algunos casos, un bloquecito puede representar otros motores pequeños, puedes representar limitadores, filtros, pero lo más interesante, vean acá, todo está representado matemáticamente. Matemática. Y acá está en el dominio de la frecuencia compleja S, no en el dominio del tiempo. De esto también se va a hablar en su momento. Pero lo más importante, acá, la matemática da vida a justamente los equipos utilizados en ingeniería. Acá, como podemos ver, esto es una ecuación matemática. Esta ecuación matemática, si la representamos en el dominio del tiempo, es una ecuación diferencial. En pocas palabras, un componente de ese controlador se modela por una ecuación diferencial. Todo lo que tiene S, en este caso, es derivado de una ecuación diferencial o íntegro diferencial. Y lo propio acá. Si retornamos, acá este es el regulador de tensión, sistema de excitación es el término correcto. Lo que hace es ajusta el voltaje para mantener la tensión en este caso, un valor nominal, que en este caso es 1 PU. Y el regulador de velocidad o frecuencia ajusta, en este caso, la potencia de la máquina para mantener la frecuencia constante. Acá también lo propio. Parte matemática, parte bloque, cada bloque representa un componente físico y los bloques que están con S mayoritariamente están representados en el dominio temporal por una ecuación diferencial. Entonces acá nuevamente ecuaciones diferenciales y todo este sistema recibe información, no de acá, sino viene, a ver, nos venimos acá, de un archivo MATLAB. Es decir, nuevamente acá está MATLAB involucrado. Acá está. MATLAB le da los parámetros de modelación a todos esos componentes que están en Simulink. Por ejemplo, acá estamos modelando o parametrizando la máquina síncrona o el generador. Acá está el breaker o el interruptor trifásico, la carga parásita o estática, o mejor dicho, la carga parásita. Acá lo hemos denominado, pero en general esto representa, por ejemplo, de esa instalación
el consumo por alumbrado, que es carga adicional, vamos a decir. La carga dinámica, los motores. Acá lo que se está haciendo es justamente esa instalación está conformada por varios motores pequeños y esos motores pequeños los estamos representando por un motor equivalente, es decir, una única máquina que representa todas las máquinas pequeñas. Para eso estamos acá creando una función que nos permite modelar en base a características establecidas. De esto voy a ahondar con más detalle en el nivel intermedio avanzado, porque ahí vamos a tener más fundamento para comprender de mejor manera todo lo que acá se aprecia. Solo ahora es una introducción para que vean ustedes el alcance que se puede tener con MATLAB. Cabe aclarar que Simulink no es una capacitación muy aparte, eso quiero que lo entiendan. Y otro sistema que acá es un sistema eléctrico de potencia. Este es uno de los más complejos. Este es un sistema conformado por una red, dos líneas de transmisión. Este es un generador slack para los eléctricos. Dos líneas de transmisión, un transformador trifásico, carga estática, un generador síncrono, regulador de velocidad o gobernador y sistema de excitación o regulador de tensión. Esto es un caso real, cabe aclarar, para una empresa real, una máquina real, y este componente que están viendo está representando a todo el sistema eléctrico nacional de Bolivia, cabe aclarar. El objetivo de este análisis era ajustar esos controladores, porque como les comenté, hay normas. Si las empresas no cumplen las normas establecidas, vienen penalizaciones, sanciones, o inclusive puede venir, dependiendo de la gravedad o de la persistencia de la infracción, pueden quedar fuera de servicio esas máquinas, se las puede sacar fuera de servicio, se puede penalizar a la gente, se le puede quitar concesiones, licencias, entre otras cosas, temas legales. El punto es que cada empresa siempre tiene que procurar que sus máquinas operen de acuerdo a la norma, y acá sus controladores tienen que ajustar para que esta máquina opere en base a la norma. Y acá, ¿qué es lo que se hace? Justamente se ha representado toda la red boliviana, la línea de transmisión, el transformador, todo lo que está asociado a esta máquina y sus controladores. Después se hacen simulaciones y en base a los resultados de la simulación se tiene que ajustar justamente sus controladores. Acá tienen controladores, tienen tecnologías bastante interesantes, vamos a decir. Por ejemplo, acá, en algunos casos Simulink ya te da todo. O sea, lo que... Por ejemplo, tú tienes tal equipo en terreno y Simulink ya tiene modelado ese equipo. Por ejemplo, acá este es regulador de velocidad, ya lo tenía modelado Simulink. Lo único que hemos hecho es agarrar la modelación de Simulink y utilizarla. Acá podemos ver, está conformado este gobernador o regulador de velocidad por un controlador PID, servomotor, turbina hidráulica, caída ganancias, hay switch, y todo esto, internamente esto de acá son ecuaciones matemáticas. Como les comenté, todo puede ser modelado matemáticamente. Entonces, en algunos casos, como les comento, si tienes suerte, ya está la modelación hecha, tú simplemente la usas. En otros casos, no está justamente el modelo que tú tienes en terreno. Si no está, tú puedes crearlo, tampoco es limitante. En este caso, no había ese modelo de sistema de excitación que tiene esa máquina en campo. Bueno, como no está disponible en la librería de Simulink, pero sabemos programar, sabemos toda la teoría, todos los conceptos, entonces lo creamos y acá estamos recreando. En sí, acá vamos a finalizar con esta parte de análisis de proyectos. Tengo varios proyectos en diferentes áreas, como pueden apreciar a lo largo de mi formación académica y también de mi paso como consultor. He podido desarrollar proyectos de diferentes áreas. Entonces, a continuación vamos a proceder con la parte final. En este caso, antes de proceder con las consultas, voy a hacer algunas aclaraciones con respecto al curso para no olvidarme. El curso va a empezar la siguiente semana. Los días de capacitación van a ser los siguientes. Empezamos el día lunes. Se va a avanzar 4 clases por semana. Como es un nivel básico, está conformado por 8 clases. Cada clase tiene una carga horaria de 1 hora y media. Son clases online, en vivo, no son grabaciones para aquellos que tienen esa susceptibilidad. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Ya, son clases en vivo, como les comentaba. Y empezamos día lunes. La primera clase es día lunes. Día martes vamos a tener una especie de descanso,
Volvemos día miércoles, jueves y viernes. Entonces vamos a avanzar esos 4 días la siguiente semana. Lunes, miércoles, jueves y viernes. Fin de semana dejamos libre para que algunos practiquen o para que lo dediquen a sus actividades personales o laborales, si es que así fuese el caso. Volvemos la siguiente semana. La siguiente semana avanzamos lunes, martes, miércoles y jueves de corrido. En pocas palabras, 4 clases la siguiente semana y 4 clases la subsiguiente semana. 2 semanas es la duración del curso y se avanzan 4 clases por semana, con una carga horaria de 1 hora y media por cada clase. Como se los había comentado, en este caso las clases van a ser grabadas y se les va a dar el acceso a la visualización. Eso quiero que también lo tengan muy en cuenta. Las clases van a poderse visualizar, al día siguiente se les comparte el enlace, pero no son descargables. Eso también para que lo tengan en cuenta. Esto más que todo por problemas legales que hemos tenido anteriormente con personas, en este caso, que han tratado de difamar a la institución y también de hacer un uso indebido del material que les hemos proporcionado. De esto también les voy a comentar en la primera clase a los que se estén inscritos para que sepan el por qué también les estamos dando las grabaciones con carácter de visualización. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las grabaciones van a ser para visualización. Después, el costo y mayores detalles les va a proporcionar el coordinador. El brochure, que es el documento donde va a estar el contenido y demás detalles del curso, también les va a proporcionar el coordinador, que es, me imagino, un documento parecido a este de acá, donde van a estar todos los detalles. Se les va a enviar, generalmente lo envía en el grupo en el cual ustedes han accedido al enlace. A este grupo les va a enviar toda esta información. Para los que son nuevos va a haber un costo establecido. Para los que ya son alumnos antiguos de la institución, es decir, ya tomaron un curso previamente, tienen un descuento adicional. Y los que van a tomar por primera vez el curso, cuando quieran ser partícipes del siguiente nivel del curso, de cualquier otro curso de nuestra institución, automáticamente van a acceder a un descuento. Es decir, toda persona que ya está viniendo por segunda o tercera vez a la capacitación o que ya viene de una capacitación previa tiene un descuento por ser parte de nuestra comunidad de la institución. Eso también para que lo tengan en cuenta. Entonces, aclarado todo eso, si tienen alguna consulta pueden plantearla a partir de este momento, ya sea por chat o micrófono, para que pueda atender sus dudas. También agradecerles a todos los que estuvieron presentes en este webinar informativo. Y con aquellas personas que se registren, nos vemos en la clase número 1. Con el resto, muchas gracias por la participación y hasta una próxima oportunidad.